Señor le bendiga a mi amigo, mi hermano. Reciba un afectuoso saludo. Este es su programa Camino de Salvación. El camino en el cual tenemos una bendición grande que podemos disfrutar. Usted y su familia, nosotros. Y por eso estamos aquí compartiendo la palabra del Señor que va a llevarlo por ese camino de salvación. Porque la palabra del Señor fue enviada para usted y para mí, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Este programa vamos a estar platicando acerca de lo que es el despertar del hombre, el despertar de un sueño, el despertar a una vida nueva en la cual nosotros tendremos el contentamiento y la bendición que tanto anhelamos del Señor. Vaya conmigo a la Escritura y vamos a estar hablando al respecto lo que dice Efesios capítulo 5 y leeremos lo que está escrito. Dice en el verso 6 lo siguiente, capítulo 5 de Efesios, verso 6, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y sigue la Escritura diciendo: no sabéis pues partícipe con ellos, y no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, dice la Escritura, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, dice, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son expuestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando no tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, cuando no somos parte del reino y no conocemos la verdad que hay, entonces estamos siendo partícipes del reino de las tinieblas. Estamos siendo partícipes de la mentira, de la ignorancia, de la falta de conocimiento. ¿Cuál? El conocimiento de la verdad. Ese conocimiento que nos lleva a una luz admirable. Ese conocimiento que abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para que podamos entender cuál es la razón por la cual nuestro Señor vino a este mundo. Porque nos vino a salvar. Y nos exhorta y nos dice: tenemos que despertarnos. Tenemos que levantarnos de ese sueño. Tenemos que nosotros estar conscientes en este cuerpo y viviendo en el Espíritu y edificando nuestra alma. Porque sin Cristo estamos muertos. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la presencia del Señor. El pecado tiene una paga, y la paga es la muerte. Pero Cristo, en su poder y en su amor, nos exhorta y nos dice: despiértate. Ya no es tiempo de estar dormidos. Es tiempo de levantarnos y hacer la obra de acuerdo a la palabra, para que nosotros tengamos esa vida en abundancia que tanto necesitamos.
cuando estamos sin Cristo, no tenemos nada. Valemos porque somos almas del Señor. La Escritura nos enseña que todas las almas son de Dios. Él nos puso en vasos de barro, que es este cuerpo. Y en vasos de barro vivimos por fe. La fe en el Hijo de Dios. Y cuando esa fe llega a nuestra vida, viene la chispa de la luz. La vida se manifiesta y entonces aceptamos a nuestro Creador como el que nos hizo, porque Él nos hizo. Nos han enseñado otras filosofías huecas y vanas, como dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nos han enseñado que somos producto de cualquier cosa de la naturaleza, pero no menos de Dios. Nos han enseñado que provenimos de una evolución, pero el hombre no proviene de una evolución. El hombre viene y proviene de una creación. Pero cuando vivimos en esas palabras vanas, vivimos en una mentira, vivimos en una falsedad, vivimos sin saber lo que estamos siendo partícipes con ellos. Y Satanás es padre de mentira. Viene y levanta una mentira que la hace una columna y la hace una fortaleza, y el hombre no es capaz solo de derribar. Pero con Cristo somos capaces de derribar fortalezas, porque las armas de nuestra milicia, cuando venimos al reino del Señor, no son armas carnales, sino son armas en el Espíritu, poderosas en fortaleza de Dios, no del hombre. Y podemos derribar esas fortalezas que el enemigo ha forjado en el caminar diario de la vida de cada uno de nosotros. Y nos topamos con pared y no sabemos cómo derribarla. Nos topamos con algo que es un obstáculo para seguir avanzando. Y cuando nos topamos en ese obstáculo, buscamos otro camino. Y en ese camino volvemos a encontrar otro obstáculo, y así vamos de camino en camino. Y entonces lo seleccionamos de acuerdo a nuestro mejor parecer. Porque dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es camino de muerte. Cuando logramos vencer en esos caminos los obstáculos y las adversidades con penas y sufrimientos, nos damos cuenta que al final del camino, sin Cristo, se cumple la Escritura. El final del camino es camino de muerte. Porque la Escritura nos enseña cuando dice Dios, sus caminos no son mis caminos, sus pensamientos no son mis pensamientos. Porque como los cielos son más altos que ustedes, así son mis pensamientos, y mis caminos más altos que sus caminos. Entonces, tenemos que venir a un despertar, a la luz, no vivir dormidos en tinieblas. La Escritura nos enseña que los que se embriagan, de noche se embriagan. Los que hacen perversidad lo hacen en lo oculto, en las tinieblas. Y cuando viene la palabra del Señor y se muestra delante de ellos, dice la Escritura que aman más las tinieblas, porque no quieren que sus obras sean reveladas por la luz. Mi amigo, mi hermano, son los últimos tiempos. Tenemos que entender que nuestro despertar en Cristo nos va a levantar del sueño de la muerte y nos va a alumbrar la luz de Cristo. Hay un salmo precioso
que nos exhorta a despertar en nuestra alma. Y dice lo siguiente, está en el Salmo 57, y dice lo siguiente en el verso número 8, despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré, dice la Escritura, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Dios Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Cuando venimos a Cristo, cuando permitimos que las palabras de Él penetren en nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Salvador, nuestra alma despierta. Y entonces la alabanza que Dios puso en nuestro corazón se despierta y somos capaces de alabar su nombre. Porque el propósito de la creación para el hombre es alabanza para Dios. Porque fuimos creados, dice la Escritura, para alabanza de su gloria. Y nuestra alma tiene que ser despertada. Los sentimientos, las emociones, el vivir, el día a día. ¿Por qué? Porque es necesario que esta alma sea redimida con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el peso que nos agobia, la angustia, la tristeza, el hambre, la desnudez. Y cuando viene Cristo a nuestra vida, dice que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice que de tal manera nos ha amado que Él ya dio a su Hijo para que todo aquel que creamos en Él no nos perdamos, mas tengamos la vida eterna. Esa es la promesa. Y la promesa se alcanza por fe y con paciencia. Porque nuestra fe, Dios la puso en nuestro corazón. A todos se nos dio una medida de fe. Una medida de fe que es de tal manera en poder que nos hace levantarnos de los muertos cuando permitimos que esa fe venga y haga lo que no se ve. Porque fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos nosotros que creer que en el camino del Señor, ese camino que está marcado, que ya está hecho, es para salvación. Y dejemos los caminos que hemos trazado nosotros mismos, en los cuales hay camino de muerte, y vengamos al camino de luz, porque somos hijos de la luz cuando nacemos en Cristo. Ya no somos hijos de las infructuosas tinieblas, somos herederos de una salvación tan grande, y la vivimos en este mundo. Y nos dice la Escritura que ciertamente estamos en Él, pero no somos de Él, no somos del mundo, somos ahora ciudadanos del reino de Dios. Ya no vivimos en las tinieblas, sino vivimos ahora en una luz admirable. Mi amigo, mi hermano, usted y yo en la noche dormimos, pero cuando viene la claridad del día, el cuerpo despierta y decimos otro día más, nos decimos otra noche más. Hay gente que está enferma y de noche no duerme y dice, qué mala noche pasé. ¿Por qué? Porque vive en angustia, vive en enfermedad, vive en tristeza, vive sumida en la causa del pecado. Y pensamos que estamos así
por alguna razón de la naturaleza. Mi amigo, mi hermano, Cristo vino y sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, abrió las puertas de las cárceles espirituales y dejó libre al hombre. A los ciegos les dio la vista, a los cojos los hizo andar, a los mudos los hizo hablar, llevó las enfermedades del hombre. ¿Por qué? Porque todo eso eran obras del diablo. Pero apareció Cristo para deshacer las obras del diablo. Y entonces nosotros tenemos que ser de tal manera entendidos para poder comprender que cuando vivimos en el reino de Satanás, vivimos en una mentira. Pero cuando somos trasladados al reino de su Hijo amado Jesucristo, venimos a ser emblanquecidos, venimos a ser un real sacerdocio y una nación santa que tiene la capacidad de anunciar las virtudes de aquel que nos amó, de aquel que se entregó en la cruz del Calvario, de aquel que dio su vida por usted y por mí y por sus hijos y por todas las generaciones. Y es baluarte. Cuando venimos a Cristo, usted y yo somos baluarte, columnas en el templo de Dios. Porque nosotros somos hechura de la mano del Señor. Y dice que somos templo del Espíritu Santo, llamados a ser santos y agradables si hacemos la voluntad y los mandamientos escritos y las ordenanzas del Dios Todopoderoso. Hay una escritura donde Pedro exhorta a los hombres. Fíjese lo que dice. Está en 2 de Pedro. Y vamos a leerla. En el capítulo 1 dice lo siguiente en el verso 12. Fíjese, dice: por esto yo no dejaré de recordarles siempre. Fíjese lo que dice la Escritura. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaos con amonestación. Aún viniendo al camino del Señor, tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos, tenemos que velar, porque no sabemos la hora ni el día en el cual nuestro Señor va a venir. Porque Cristo va a seguir viniendo a la vida del hombre y está presente en la vida del hombre y está llamando a las puertas del corazón. Pero no lo vemos. Pero un día va a venir y tenemos que estar preparados, porque dice la Escritura que Él vendrá con poder y todo ojo lo verá. Aún los que lo traspasaron en la cruz del Calvario lo verán. Él se va a manifestar. Él va a venir por su iglesia. Y tenemos que estar velando, orando en todo tiempo. Por eso la Escritura aquí, en el primer capítulo de Pedro, en 2 de Pedro, nos dice que Él sigue exhortando al hombre a que se mantengan despiertos. ¿Para qué? Porque dice que nosotros un día vamos a abandonar el cuerpo. Nuestra vida es breve. Dice la Escritura que la vida del hombre es como la hierba, como la flor del campo, que sale y el sol la marchita, se muere. Es como la neblina que amanece junto
con la mañana y el rocío, y en la tarde es dispersada. 70 años es la vida del hombre, y en los más robustos 80. Y con todo es trabajo, y un día tenemos que abandonar este cuerpo que va a ser sembrado en corrupción, pero que va a ser levantado en incorrupción, si creemos durante nuestros años de vida que Cristo es el Señor. Es tiempo de creer, es tiempo de levantarnos de ese sueño. Ese sueño es un sueño de muerte. Dice, levántate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Ese es nuestro Señor, que nos ama, que quiere que estemos alertas, que vivamos una vida despiertos, atentos a sus palabras, a las exhortaciones que Él nos da. Mi amigo, mi hermano, bendecimos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos hace renacer a una esperanza viva. Él nos hace estar atentos y nuestros oídos abiertos, nuestros ojos abiertos espiritualmente, para que podamos recibir las bendiciones. Hay una grande bendición que está en el capítulo de Isaías, en el número 52. Fíjese lo que dice Isaías 52. Una hermosa escritura que está en profecía y dice, cuando Dios libertará a su pueblo. Dice, verso 1, despierta, despierta, dice, vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Dice, nunca más. Dice, sacúdete el polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Así está el hombre, sumido en una depresión, con ataduras en su cuello. Está en el polvo, está en la miseria, espiritual hablando. Pero cuando viene Cristo, la voz de Él, si somos capaces de abrir la puerta de nuestro corazón, dice que Él entrará. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a Él. Si alguien oye mi voz y abre esa puerta, la puerta del corazón, Él va a entrar y va a ser morada con nosotros y se va a sentar a nuestra mesa y Él va a cenar con nosotros y nosotros con Él. ¿Por qué? Porque así es la palabra. La palabra penetra en el corazón del hombre, discierne sus pensamientos, discierne aquellas cosas que están ocultas aún para el mismo hombre, que solamente conoce Dios a través del Espíritu que puso Dios en el hombre. Porque el Espíritu de Dios se comunica con el Espíritu del hombre, porque el Espíritu del hombre es lámpara para Dios dentro del hombre. Pero el alma está dormida y el cuerpo insensible, cauterizada la conciencia y no hay conocimiento. Mi amigo, mi hermano, ese conocimiento tiene que venir porque es luz. Ese conocimiento debe entrar a nuestro corazón y nos debe dar vida. Y entonces podemos sacudirnos el polvo, podemos levantarnos de entre los muertos y podemos decir que nuestro Dios reina. He aquí, nuestro Dios reina, porque Él viene con poder y nos da de su espíritu. Y cuando vengan los problemas, Él levantará bandera delante del enemigo. Sí estaremos en ocasiones siendo probados en nuestra fe, pero nuestra fe se va a fortalecer y se va a perfeccionar cuando obre en nuestras vidas para bien en bendición.
Esa es la palabra de Dios que nos da vida. Esa es la palabra de Dios que nos despierta. La voz de Cristo. Mi amigo, mi hermano, escuchemos esa voz. Retengamos las palabras de Dios en nuestro corazón, porque por ello nos va a venir paz, bendición y vida eterna. El día ha llegado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día agradable al Señor para que hagamos un alto en el camino y vengamos a Él y reposemos en Él. La palabra de Dios dice, Jesucristo hablando, venid a mí, todos los que estéis cargados, cansados, que yo los haré descansar. Quitaré las cargas, los yugos, y la unción del Espíritu Santo levantará al caído, le dará fuerzas como de búfalo. Seremos ungidos en aceite fresco, ese aceite que viene de la mano del Señor y que fluye en bendición y nos restaura, nos anima, nos da vida y el corazón se alegra y se goza. Ese es nuestro Dios que nos exhorta y nos dice, despiértate y levántate de entre los muertos para que te alumbre la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la palabra de Dios expresada, ciertamente leída en muchos lugares, pero tristemente escuchada por muchedumbres. Pero las muchedumbres son también del Señor. Y por eso el Señor clama a voz en cuello y dice, he aquí el Dios que salva. No hay otro, Jesucristo de Nazaret. Este es su programa, Caminos de Salvación. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y le cuide. Y que estas palabras que usted escuchó hoy hagan de acuerdo a la voluntad del Señor en su corazón, en su alma y en su espíritu. Amén.